no sé cuáles son las razones por las cuales la violencia creció. Sí, tengo una idea, obviamente tengo una opinión personal, sí, pero no quiero arrancar por ahí, de por qué la violencia creció tanto en el 2023 y en el 2024 en general, pero sobre todo para con la mujer. Entonces, habiendo sido ayer el Día de la No Violencia hacia la Mujer, la tengo a Mariela Bercelo del otro lado, para ir analizando, y tengo un video también que me parece que da pie a esto. Cuando vos quieras, Brenda, si querés, ya recibo a Mariela Bercelo y arrancamos con este video. Le doy la bienvenida a Mariela Bercelo y mandamos el video, por favor. Hola, María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Felices 100 programas, que no pude saludarlas el lunes. Gracias, amor mío, gracias, amor mío. Mariela, sé que estás ahí, quiero presentar el video donde hay unas cuantas personas del mundo artístico que hablan de la violencia que sufrieron a nivel personal y ahí me meto como pie para hablarse de la violencia contra la mujer, que me parece que es un video que estas artistas que se animaron a contarlo es recontra importante para que el que se anime lo haya vivido y aún no lo manifestó y no lo denunció. Mándamelo. No tiene audio. Psicológica y física. Era económica también. Empezó a controlar mis cuentas, a comprar, a vender, a hacer lo que quisiera. Me vació, me sacó 22 años de trabajo. Todo lo que estaba en mi caja de seguridad. Yo me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco, alquilé un departamento así y me fui con la ropa, con mis 2 hijos, sin nada, sin una tele, y yo llegué a estar al punto que no podía llenar la heladera y darles de comer. Él me decía, bueno, encerrémonos, así yo no puedo salir a tomar. Y después me terminó encerrando él. Y yo fui como una prisionera. Mi abuela, mis papás se quedaban a tiempo conmigo, ellos no sabían nada. Pero yo le decía, quédense en casa conmigo. Y mi amiga se enteró porque, bueno, justamente nosotras nos hablábamos sin decirnos nada por mi agenda. Yo le escribía, me pegó ayer, me rompió la nariz, y ella me decía, andate, hacé la denuncia. Todo con la agenda mientras él miraba un partido de fútbol, ponele. Y me llevaron al baño y me tenía uno de cada mano, me tuvieron las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa en el baño, ¿viste? Oh, quisieron... Entre 5. Sí, quisieron abusar de mí. Y ahí pasó una preceptora y yo estaba gritando, pasó una preceptora, la nada misma. Ay, no, hija, por La nada misma. Y a mí me salvó que tocara el timbre. Yo si no, no sé lo que pasaba. Y a mí me pasó y era algo normal, porque yo iba a denunciar y me decían, ¿y usted qué le hizo? Ahora vamos a seguir escuchando más adelante. Es tremendo todas las declaraciones, todas estas confesiones de María, de Julieta y de Flor, ¿no? Durísimas. Mariela, acá estamos. Terrible, terrible el video, lo he visto Mónica varias veces. Sí, Mónica Ayos. Se me estremece la piel, me vuelve a poner piel de gallina. Siempre pienso, yo trabajo con esto hace 7 años, con este tipo de violencias, y siempre se me cruzan por la mente pacientes, personas que he atendido, mujeres que llegan a la consulta en situaciones de extrema necesidad de acompañamiento, de todo tipo de terapias, así que... Sí, yo sé que lo hemos hablado, vos me has contado de situaciones horribles, terribles, que ahora no vamos a describir en pantalla, acá en la tele, pero sí no se puede por la confidencialidad. Claro, no se puede por eso. Pero es importantísimo tomar estos testimonios como para que veamos qué magnitud tiene la violencia por motivos de género, y hasta personalidades como Julieta Prandi, que ha llegado a decir que ella se salvó de ser asesinada por esta persona por ser famosa. Por ser famosa y por declararlo, claro que sí. Claro que sí. Ahora, vos fíjate que son todas historias, porque la de María es completamente distinta, es una chica de abuso, es una situación de abuso en una escuela, tremendo, ¿no? De 5 niños que están ahí, que la preceptora inclusive no dio bola en ese momento y que la salva el timbre. Mirá qué grave lo que estamos escuchando. Tremendo. Pero los otros 2 casos son de una alimentación mutua también de toxicidad reconocida por ellas 2 también, ¿no? Porque ellas cuando hicieron esta confesión también lo manifiestan, porque se quedaron en ese lugar, había una cosa de retroalimentarse. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿por qué entendés vos que en lugar de bajar la violencia contra la mujer, la violencia en el 2023 y 2024 aumentó? Siempre es multifactorial. Me parece muy importante destacar que este último año, sobre todo,
ha crecido la violencia en Marce. términos generales, ¿sí? Ha crecido la violencia en nuestra sociedad. La sociedad argentina tiene manifestaciones de violencia extremas, ¿sí? Porque está pasando por una crisis económica. A mi criterio, yo no viví el 2001, al menos no soy consciente de eso, era adolescente, era chiquita, pero tenía 12 años, pero entiendo que sin igual. Y en los tiempos de problemas económicos, de malestar económico, se acentúan todos los problemas que tienen que ver con las violencias. Tiene que ¿Por ver qué? con las Porque adicciones, además, tiene que ver con el aumento, no lo sé, estoy preguntando porque no lo sé. Sí, Hubo aumento en el consumo tanto del alcohol como de las drogas. Yo pondría las manos en el fuego, pero el alcohol sí, pero no sé si esto es así real. Sí, en las crisis no solo económicas, sino también sociales. Recuerdo en el momento del confinamiento también aumentó la situación de consumo y se relaciona mucho, no es directamente proporcional, digamos, las personas que asesinan, las personas que ejercen violencia, no necesariamente están vinculadas al consumo, pero sí son factores que aumentan muchas veces en los momentos de crisis económica del país y de crisis social. ¿Qué tal? Paula te habla. Me parece Hola, que Paula. no justifica una crisis económica un episodio de abuso, va más profundo, ¿no? Sí, no estoy hablando de justificar, digo que son factores sociales que se dan en simultáneo. El abuso sexual y la violencia contra la mujer son son situaciones que tienen una incidencia, que es qué porcentaje, digamos, afecta de la población, del 20% en Y las yo creo que, mujeres. o sea, tiene que ver con problemas psicológicos también, hasta psiquiátricos. ¿Qué opinas de eso? Salud mental por ahí, No. pero psiquiátricos no, me parece Eso que es un más error. tiene que ver con problemas de salud mental. Porque yo creo, te lo pregunto, Mariela, sumándome a esto que dice Paula, Sí. que cuando vos te referís a situaciones económicas, me imagino yo, no lo sé, Sí. se refiere a que realmente en situaciones de hambre, donde se potencia la crisis a nivel emocional, donde el enojo se pone a flor de piel porque no llegas a fin de mes, y no importa partidos políticos, no me estoy identificando con nada, digo, cuando no podés cumplir con tus obligaciones, si tenés 1, 2, 3, 4 hijos, o soledad, o hambre, y estoy tratando de llegar a un análisis, y ahora te dejo hablar, Marie, la gente, por esta necesidad de no ver, no sentir y no vivir, asume y se mete con esto que son las profundas adicciones, porque lo que la adicción nace es no permitirte, adormece, no te permite ver el dolor. Estoy Hay algo hablando de fundamental. Vamos a hacer alcohol, una estoy separación hablando de primero. cocaína, estoy hablando de pastillaje. Entonces, vos imagínate que es una situación que empeora y una persona en Potencia. su no sano juicio y con no salud mental por el uso de todas estas cosas, termina realmente entrando en una locura y reviolentando. No digo que sean todas esas las razones, pero Totalmente. que suma. Sí. Mariela, ¿no? Sí, en realidad, digamos, la crisis económica, la imposibilidad de acceder a las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Eso es la pobreza en definitiva, lo que hace es cambiar el estado de ánimo, el humor de las personas. Eso no significa, y vuelvo a decirle lo mismo a Paula, que le contesté, que se justifique o que se diga que la persona abusa, viola o mata porque no tiene dinero o porque Totalmente. está en la pobreza, ¿sí? No, porque no son cuestiones los que únicos tienen casos, porque puede ser una incidencia. persona de dinero también. Sí, o sea, porque- esto tiene que ver con, o sea, Exactamente. puede Más suceder en profundo. situaciones de personas de muchísimo dinero, puede ser atravesado por un tema de celos también, Claro. que no tiene Claro. nada que ver con el resto. Por eso te quería preguntar, ¿por qué es importante hablar de violencia de género? ¿Cuáles son aquellas cosas que lo describen a una situación de violencia de género, donde una mujer o un hombre aceptan ciertas cosas que luego te llevan a las tragedias que ya sabemos que hemos vivido, que puede ser la muerte? Claro. Es importantísimo, mira, el lunes fue el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vos sabés bien que yo siempre les traigo las efemérides o en qué se habla en el mundo. Esto es algo que es internacional, tiene la mirada de todos los organismos internacionales, porque como bien decías vos al principio, está en aumento y se debe a múltiples factores sociales. En general, los femicidios
salvo que se realicen políticas públicas, están en aumento. En nuestro país, hasta noviembre, o sea, no tenemos el número cerrado porque noviembre todavía no había terminado de correr, tuvimos 227 femicidios en 2024. Es un montón. Además de eso, más los que no lo sepamos. más crudo y lo más duro es que se asesinaron 22 niñas y adolescentes. Hablamos la otra vez del caso de Fabiana, hablamos anteriormente de Aralí. Son situaciones, digamos, que están muy ligadas a el género. ¿sí? Mariela, y con respecto a la mujer que te está viendo ahora, ¿qué es lo que le recomendás en principio para tomar precaución? Bien, es importantísimo que entendamos que la violencia no comienza con el golpe. Entonces, para tomar precaución, yo les preparé hoy una plaquita. Sí. ¿La pueden poner de producción? Estaría Ahí buenísimo. nos la va a poner producción la plaquita. Hay una plaquita. Quizás la del iceberg. Está buenísimo. Bien, acá tenemos los tipos de violencia, ¿sí? Existe, como decía Julieta Prando en el video, además de la violencia o abuso sexual, que es algo que logramos identificar, y la violencia física, existe la violencia psicológica. Muchas veces la manipulación psicológica es esto de denigrar, maltratar. Claro, cuando vos decís despreciar. psicológica, describímela, porque la señora doña Berta que está en casa se estaría preguntando, pero ¿yo cómo identifico qué es Claro. violencia psicológica? Un ejemplo. ¿Qué me tendría que decir o yo sentir o ver qué sucede para yo entender que me está ejerciendo violencia psicológica? Porque muchas veces la violencia psicológica, y yo la he pasado, es mucho más fuerte que la que es que te peguen. Entonces hay muchas personas que son sometidas a ese tipo de violencia. Muchísimos problemas en la autoestima, en la autovaloración, en incluso la salud mental al punto del suicidio y las autolesiones. Muchas mujeres que llegan a la consulta psicológica llegan por autoinfringir violencia en su cuerpo, ¿sí? Por autolesionarse o por intentos de suicidio con pastillas, con distintas modalidades. Claro. Y esto tiene que ver con la violencia psicológica que sufren. Entonces, Sí. es inmedible el efecto de la violencia psicológica. Mariela, ¿te puedo hacer una pregunta? Habla Susana Milano. Sabemos que la violencia no está en ningún extracto social, está en todos lados, o sea, no tiene nada que ver si sos pobre, si tenés plata, ni nada, existe. ¿Un violento viene de una casa violenta? Porque generalmente se habla de que un chico violento es porque ha vivido violencia en la casa. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Es así o Bien, vamos a separar. Hay, digamos, varones que ejercen violencia muchas veces por haberse criado en un ámbito de violencia y no conocer otros modos de trato y de vínculos saludables y, digamos, y empáticos, como hablaban antes de la empatía. Y hay otro tipo de ejercicio de las violencias que tiene que ver con otros problemas, ¿sí? Entonces, la otra vez, Jimena Latorre mencionaba, digamos, cuestiones que tienen que ver con enfermedades de salud mental o padecimientos de salud mental. Y yo les decía que es importante entender que la violencia de género es un tipo de violencia, o son 7 tipos de violencia en realidad, que se ejercen, ay, qué bueno que está esto que estamos mostrando, que se ejercen contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer. No es una cuestión que tiene que ver con un padecimiento o una enfermedad mental. Quien la ejerce está criado en una sociedad que produce un estereotipo de género. Es difícil explicarlo en palabras sencillas. Este iceberg es lo mejor que podemos mostrar como para dar cuenta de eso. No, sí, lo estaba leyendo y había algo que me llamó la atención cuando yo te preguntaba de cómo la persona puede identificar una situación de violencia psicológica, a doña Berta, María, Rosa, Clarisa, porque cuando yo estaba leyendo vi la palabra menospreciar. Entonces, claro, me identifiqué pensando, ¿qué sería menospreciar, no? ¿Qué sería? Quitarle valor a lo que la otra persona hace, sería menospreciar. Sería denigrar a esa persona o por su físico, o por la ropa que tiene puesta, o sacarle valor a aquello que está defendiendo porque le gusta o cree en eso, ya sea una cosa que tiene que ver con una decisión familiar o del hogar, o personal.
O porque pongo un ejemplo cualquiera, me corté el pelo y entré a casa y me decís ese corte de pelo, la verdad que te queda como el C, ¿no? Pondría eso quiero decir, la autonomía, la imagen y todo lo que esa persona hace. Entonces, se le quita valor a su aspecto racional, se la trata de menospreciar en ese sentido, lo que vos decís no sirve, lo que haces no vale, no tiene valor, no tiene validez. En relación a esto, lo más importante es, para identificarlo, ¿no? Es trabajar sobre el autovalor, trabajar en tu círculo de amistades, familiar. Otra cosa que mencionaron antes, que suelen hacer mucho los agresores, es aislar a la mujer de su círculo de amigas. Entonces no solo menosprecia a la mujer, sino que le dice tal, no te juntes con tal porque es así o asá, no quiero usar insultos, pero en general insultan a las amigas, arman digamos, problemas. Lo que pasa es que todo esto el hombre lo que hace es menospreciar a la mujer para bajarla, para tenerla, porque es un objeto la mujer. Para ejercer el poder sobre ella. Es un objeto y es de él, es de su pertenencia. Entonces la isla de todos para poderlo seguir haciendo. Eso es violencia simbólica, ¿sí? Tratar a la persona como un objeto, quitarle sus características de identidad, lo que lo hacen ser importante, valiosa, ser persona, tratarlas como un objeto, al igual que los estereotipos de género, ¿no? Cuando te dicen, anda a lavar los platos, solo servís para eso. Aunque no sea ejercida por la pareja en el ámbito doméstico, la violencia simbólica tiene importantísimos efectos sobre la salud mental y sobre la autoestima. Claro, y aparte una pregunta, porque ahí vi que pusiste sumaste, que se debe haber sumado en los últimos tiempos, violencia digital. ¿Cómo sería esto? La violencia digital, ¿se acuerdan que hace poco hablamos de la situación de Pampita, que ella contó, bueno, al igual que Flor Peña, por ejemplo, hace bastante tiempo, que se difundieron imágenes íntimas sin su consentimiento? Existe también lo que se llama sextorsión, que muchas veces las parejas utilizan y extorsionan a las personas de voy a difundir tal imagen sexual que tengo grabada, Mariela, o tal vez íntima. Mariela, partamos de la base que hay que cuidar lo que uno sube en las redes sociales, ¿no? Porque no solamente es una violencia para la persona, sino también para quien lo está mirando. Porque vos no sabés quién está mirando el contenido. Si es una persona que tiene depresión, si es una persona... hay que cuidar mucho lo que uno sube. Sí, pero lo que pasa es que en este caso se está hablando de otra cosa. De imágenes privadas que se está hablando que la usan de la pareja y que no tienen por qué extorsionarte, que acceden a cosas que la van a publicar. Claro, que esas imágenes que tomó el hombre, por eso hay que tener mucho cuidado con el hombre que invita cuando estás en una relación, tal vez de no tanto tiempo, de sacarte ese tipo de fotos o videos que después eso los utiliza para extorsionarla cuando ella no quiere saber más nada. Vos sabés que yo me quería meter con un tema, Mariela, sé que en breve te tenés que ir y no quiero dejar de tocar este asunto, que es una de las cosas que a mí realmente me preocupa porque creo que tiene que ver también con la educación, de dónde venimos, cómo nos criamos, cómo transformamos aquello que no estuvo tan bueno durante nuestra crianza o dentro de los ámbitos en los que estamos, y esto no tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con una falta de valores. Cuando hay una cosa que me preocupa a mí que tiene que ver con el uso de la palabra, la violencia en el uso de la palabra, que puede ser mutua. En el momento en el que dos personas arrancan, andate a la, que sos un P, que me hiciste porque no te vas a la CDD, y entonces arrancamos en un vocabulario, un glosario de un vocabulario desenfrenado de maltrato mutuamente, y eso se convierte en la forma de comunicarnos cotidianamente, que sucede y lo sabemos en montones de parejas. En este caso porque acá hay un límite. Si yo te abro la puerta y ya abro el glosario de las barbaridades, te estoy dando un permiso a vos para que abran la puerta en el glosario de barbaridades. ¿Qué se hace, perdónenme chicas, qué se hace con esto que ya es un acto violento por sí mismo y que es fatal, porque arranca por ahí y puede terminar en el cachetazo y puede terminar de millones de maneras?
Bien, a mí me parece muy peligroso, por ejemplo, cómo se abordan También, determinados Marcelo. temas en los medios de comunicación. Me parece que se habilita mucho esto de la violencia verbal en los medios de comunicación. Recién escuchaba a Jimena Latorre diciendo de otra persona que no se lava las bombachas, o que tiene olor en la bombacha. No, pobre, no fue, no, Janina Latorre, Jimena Latorre no. En realidad Janina. lo que hacen es normalizar, Pobre nuestra compañera. Jimena no. normalizar ese maltrato. Y entonces desde los medios, Janina Latorre. por eso, claro, desde los medios ayudan a normalizar que está todo bien, que si vos te maltratás, la otra te dijo algo, vos lo volvés a repetir. Imagínate lo que sucede en la mente de un niño, ¿no? Que le dicen los padres, no insultes, pero esos son los peores que están insultándose entre ellos todo el tiempo. En este Por caso eso, están edificando abordar estos temas, una no relación totalmente naturalizarlo. tóxica. Sí, no naturalizarlo, decías vos, Mariela. Sí. Claro, que ni desde los medios de comunicación ni en el seno familiar, pero digo, cuando estamos viendo en la tele que esto es normal, habitual, que hablar de la intimidad de otra persona, decirle burra a otra persona, digamos, es algo que está permitido y todo vale y nos valemos de eso como para facturar, Sí. vamos a decir, o construir Mariela, un diálogo entre nosotros. Creo que no hay que volcarle es peligroso toda- para niños y niñas. Sí. Creo que no hay que volcarle toda la culpa a los padres, a la crianza. También tiene que ver un poco con No. el tema de qué consumen los chicos hoy en día en las redes sociales, con quién se están relacionando, por qué se tratan así. Entonces, yo creo que viene también un poco de ese lado. La Sí, falta yo de creo que hay un educación, tema, acá hay hay falta de mucho. educación. Creo que hay un trabajo, me gustaría redondear este tema con tu palabra, Mariela, pues ya me tengo que ir a un corte. Que ¿cuál sería el trabajo finito que tendríamos que hacer? Desde casa, al menos, desde el primer paso, desde nuestro hogar a todas las mujeres, hombres, jóvenes que nos escuchan. ¿Cuáles serían esos 3 pasos, si los podés definir, antes de irme al corte, que quede como lo central de esta conversación en el día de hoy? Bien. En principio, no naturalizar ninguna forma de maltrato, no minimizarlas, sentir que, bueno, pasó una vez, no va a volver a pasar. Muchas veces genera este efecto de la escalada, y niños y niñas, cuando se crían en un ámbito de estas características, suelen reproducir estas violencias en la escuela, en otros lugares. Así no tengamos hijos, ¿no? No minimizar y consultar en los casos en los cuales exista algún tipo de esta manifestación, pedir ayuda cuando ya llega una situación de las que estaban en la cima del iceberg, que eran las formas más visibles de la violencia. ¿Sí? Creo que esos son los 3 pasos como para usar de herramienta, por así decirlo. Creo importantísimo visibilizar estas cosas en los medios de comunicación, así que como siempre Sí, les sí. agradezco muchísimo con la seriedad que tocan. Y yo a vos, Mariela Bercero con nosotros, realmente mil gracias. Te mando un abrazo desde acá, desde Tarde de Brujas, feliz 100 programas, amor mío, que sos parte de esto. Temón, chicas, dificilísimo de encarar este tema porque tiene tantas aristas y son tantos los lugares que por eso, pero de a poquito vamos metiéndonos de a fondo para que haga mella en la cabeza de la gente, ¿no? Pero hay muchas mujeres que están mirando el programa que a veces son víctimas de que no se pueden ir y aguantan porque el poder que ejerce económico, a dónde me voy y si me dice esto y qué hago y la falta de trabajo y un montón de circunstancias que te hacen aguantar, en una palabra. Sí, obviamente señora, que no está esto es correcto, gravísimo, pero bueno, pusimos un granito de arena en esta información. Si vos sentís, 144 es el número, obviamente, para violencia de género. Así si necesitas ayuda urgente, ese es el número, 144, asterisco 144. Día a día tratamos de tocar un poquito temas que son importantes.